Bienvenidos a mi espacio, Sicavi Coin. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene preocupado respecto a las últimas declaraciones de Emmanuel Macron, diciendo que el Islam, en fin, que estaba en crisis y tal. Probablemente no haya sido el mejor momento para decirlo. Yo estoy absolutamente a favor de su discurso en cuanto a que el Islam, o en cuanto a que el islamismo es incompatible, lógicamente, con los valores de la República Francesa, con los de la democracia, con los de la libertad e incluso con los del ser humano. Absolutamente. Pero quizás esa afirmación del Islam está en crisis no haya sido el mejor momento, ni histórico, ni político, ni social para decirlo. Realmente. Ya existe un Islam francés. En fin, parece, si no me equivoco fue Sarkozy, ¿no? El primero que defendió un Islam francés, ¿no? Un Islam democrático, europeo y tal, es decir, y no este Islam, por desgracia, wahabí, y este Islam, en fin, exportado a base de petrodólares que existe hoy por hoy, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ya empieza con el inconveniente cuando hablamos ya de terrorismo y cuando hablamos de una imposición cultural, que es lo que quieren hacer muchos fundamentalistas musulmanes, muchos colectivos fundamentalistas musulmanes. Pero es que cuando Macron habla de el Islam está en crisis y cuando dice que el Islam nos está atacando, también se olvida que ese Islam que ataca a Occidente también ataca a individuos. Ese Islam es Al-Qaeda al que se refiere Macron, o al que se refieren los intelectuales geniales como el gran Houellebecq, ¿no? Magnífica novela Sumisión, para todos los que nos están viendo, absolutamente recomendable. Y he mirado mucho a la cámara. Y es una cosa muy interesante, es decir, no hay que olvidarse que el fundamentalismo ataca tanto a occidentales, tanto a musulmanes como no musulmanes, occidentales y orientales. No discrimina a nadie. Va por todos y no hay que olvidarse de eso. Al-Qaeda, las grandes víctimas de Al-Qaeda no están en Occidente. Y no quiero crear ninguna polémica, pero es una realidad. Las grandes víctimas del Estado Islámico son los propios musulmanes. Las grandes víctimas de Al-Qaeda son los propios musulmanes. Los fundamentalistas van en contra de la libertad. Y la libertad no entiende ni de Islam ni de no Islam. Y es verdad que debería haber hecho, en mi opinión, ese matiz o esa apreciación el señor Emmanuel Macron, que me merece todos los respetos intelectuales, porque es un tipo muy formado, quizás un pequeño Napoleón, como cualquier presidente de república, porque, en fin, a más de uno se le sube el poder a la cabeza, en la erótica del poder, pero es un tipo muy interesante, un tipo que me merece respetos incluso a nivel personal. Me cae bien, tiene una buena energía. Y en cuanto al aspecto provocador, probablemente no haya sido el mejor momento, y ahora rectifico yo de alguna manera, probablemente no haya sido el mejor momento para hablar de un Islam en crisis, pero nunca viene mal, como diría Samuel Huntington, en fin, crear un poco de polémica, ¿no? Y en este caso ha creado una polémica absolutamente efervescente, y una polémica que a mí como escritor y como intelectual pues me interesa. Pero si yo fuera un empresario francés, pues no me interesaría tanto, porque las personas que nos están viendo lo sabrán, y si no yo les traslado esta información. El mundo árabe está muy cabreado con Francia como concepto y Francia como empresa. Es decir, todas las empresas, Danone, Activia, etcétera, están absolutamente, en fin, la marca esta de los pelos, que no me viene el nombre, la verde, Garnier, si no me equivoco, ¿no? Es decir, todas esas marcas quieren crear, y ya lo han hecho, incluso muchos colectivos, de crear un boicot contra todas esas marcas. Y probablemente mi yo de empresario, o prácticamente, en fin, a los empresarios franceses pues no les haría pues ninguna gracia. Absolutamente ninguna. Pero en cuanto a eso, cualquier debate, cualquier afirmación es interesante, pero claro, Macron representa a un Estado, no se representa a sí mismo, ¿no? Yo sí me represento a mí mismo. Yo en este vídeo me estoy representando a mí mismo, con mis aciertos, con mis equivocaciones, pero vamos, más allá de eso, no hay que olvidar que no solo existe un Islam. Existe el Islam fundamentalista, como el de Al-Qaeda, como el del, en fin, el 11S, 11M, por desgracia. Existe el Islam sufí de Ibn Arabi, existe el Islam tolerante, existe el Islam progresista, existe el Islam popular, incluso existe el Islam laico, un Islam laico que que no defiende una república islámica, sino todo lo contrario, defiende unos valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, y donde puedan convivir
diferentes gentes, ¿no? Es decir, es un Islam algo así como un Islam protestante, ¿no? Un Islam, pues, de los tiempos, ¿no? De nuestros tiempos modernos. Hay otro libro muy interesante que a mí me marcó mucho que se titula Armas de seducción masiva, que lo escribió un español y que lo tienen ustedes en la web o en cualquier librería, que está muy muy interesante. Nunca viene mal hacer publicidad de los buenos autores, ¿no? Y es un libro muy interesante de cómo sufre el musulmán las agresiones de lo que es el Estado Islámico, ¿no? Que es una infraestructura, es un Estado, un pequeño Estado, y vamos, y las grandes víctimas son los propios musulmanes, las propias minorías, en fin, de las pequeñas religiones relacionadas con Zoroastro o relacionadas con los yazidíes, etcétera, etcétera. En fin, absolutamente, y también hay que decir que en cuanto a la nueva ley esta que ya existía, ¿no? Como proyecto de ley, si no me equivoco, y que quiere ahora pues darle un poco de mecha al señor Emmanuel Macron, pues no está mal, pero es verdad que sí es necesario en este tipo de casos especificarlo, porque parece una cruzada en contra de los propios musulmanes franceses. En este caso sí hay que invertir en medios de comunicación, sí hay que invertir en conferencias y explicar a los musulmanes que no es una ley en contra de los musulmanes, sino de los malos musulmanes, sino de los musulmanes que quieren imponer su cultura de los otros. Porque a mí no me parece coherente ni ético que pase una francesa con minifalda y que el musulmán la llame puta. Y eso es lo que está pasando en París, y eso tampoco puede ser. ¿De acuerdo? Porque se llama una imposición cultural. Nosotros estamos en Francia, ¿de acuerdo? Hay una información muy interesante de una chica, una buena amiga mía que está viendo este vídeo en este momento, que hablamos de democracia y hablamos de libertad y hablamos de todo ese tipo de cosas. Incluso las defienden los propios fundamentalistas. Es decir, el fundamentalista, el radical, el islamista, más que el musulmán malo, ¿no? Que es una afirmación un poco infantil, o frívola incluso, habla y defiende los valores de libertad, de democracia, siempre a su favor, ¿no? Es decir, yo defiendo la libertad, claro, porque yo tengo derecho a creer en lo que yo crea. Incluso ponen así una voz masculina y tal, pero la cuestión es la siguiente: cuando nosotros vamos a un país cualquiera, no voy a decir ningún país porque después me impiden la entrada, pero vamos, un país cualquiera, no vamos a ser frívolos y vamos a poner como ejemplo Pakistán, por ejemplo, y eso que los pakistaníes, en fin, son gente absolutamente maravillosa y es una cultura muy muy interesante. Muy interesante, ya no solo en cuestiones islámicas, sino en cuestiones filosóficas, budistas, etcétera. Pero ese no es el tema. Si al radical de Afganistán o de Pakistán se le plantea el mismo discurso, de si viera una europea o una europea con unas ideas de progreso, de libertad, etcétera, y con una vestimenta tal, él se negaría. ¿Qué pasa? Que solo existe la democracia para el radical en Francia y a la inversa, ¿no? Es decir, estamos hablando de contradicciones. Por lo tanto, la libertad tiene que existir aquí y allá. No soy de aquí ni soy de allá, como diría la canción. En cuanto a la libertad es lo mismo. La libertad no es ni de aquí ni de allá, es universal para todo el mundo. Y la última crítica es en cuanto o está relacionada con el Islam como arma electoral, porque sin lugar a duda lo que está haciendo Macron, y ustedes me disculparán el tono, es que uno es un poco principiante en este tipo de cosas, ya después le daremos un poco más de vidilla en otros vídeos, pero creo que el tema sí que merece un poco de seriedad. El Islam se ha convertido en un arma electoral, absolutamente. Es decir, en mi opinión, yo creo que Macron, con este discurso provocador, con este discurso houellebecquiano, de Michel Houellebecq, muy parecido, ¿no? Pero en este caso en el mundo político, no en el literario, pues sí que pretende robarle de alguna manera votos a Marine Le Pen. Yo creo que sí. Yo desde el minuto cero, este rollo trumpista de llamar la atención y de platillos y de volantes, tal. Yo creo que Macron ha hecho aquí publicidad y marketing, como todos los que estamos en YouTube, estamos en el mundo, ¿no? El mundo se funciona con marketing, la política también, y Macron lo que ha hecho es fundamentalmente marketing, meterse con el Islam para provocar a unos electores, para hacer pensar a otros, y probablemente con buena fe, pero siempre con un afán de marketing y de arma electoral. Absolutamente. El tiempo es el que va a decidir si es verdad o no lo que estoy diciendo, pero a mí eso me huele a un arma electoral increíble.
Ya no solo por la muerte del profesor, que como ya digo en mi anterior vídeo fue una absoluta tragedia y evidentemente todas aquellas personas que están hoy por hoy involucradas en eso deben tener la máxima de las penas, pero es verdad que sacas quizás una afirmación un poco estúpida, ¿no? Pero yo creo que se ha sacado un poquito en fin, se ha sacado un poco de contexto y el tema del profesor, porque el profesor es símbolo, sin lugar a duda, de la libertad, de la filosofía y de lo que somos muchos, ¿no? Y es un ataque a la República Francesa y a todos los sentimientos democráticos, de libertad, e incluso un ataque a la inteligencia. Pero probablemente y no lo digo desde ningún sentimiento negativo, pero probablemente Macron se haya equivocado en señalar al Islam como concepto. Y sin querer ha metido a los individuos, a los pobres individuos que cotizan todos los meses, los ha metido entre ese saco y ellos no tienen ninguna culpa. Hay muchos musulmanes que son musulmanes de forma primitiva, porque su padre lo fue y tal, y los otros pues también lo son. Pequeño rebaño. Por favor, estamos hablando de otra cosa, y hay que hablar aquí de un Islam de Estado. Y quien mató probablemente al profesor fue una ideología islámica creada por los mismos o por unos muy parecidos a los que la están criticando hoy por hoy, porque Al-Qaeda es un producto occidental y un producto creado desde el, en fin, incluso lo dice la propia Hillary Clinton, ¿no? Es decir, Al-Qaeda es un producto americano de la época, no americano con todos los respetos a Estados Unidos, sino un producto de la política americana de Hillary Clinton, dicho por ella. Y ese chico de 18 años pues ha sido influenciado y ha sido más que influenciado, pues ha sido manipulado por esas ideas, ¿no? No se justifica de ninguna manera, pero ojalá no ocurran barbaridades de ese tipo. En resumen, y así no me enrollo, ¿ha defendido la República? Muy bien. Quizás de una forma un poco coplera, quizás de una forma un poco, en fin, Dalida lo habría hecho mejor. En fin, si me permiten ustedes la broma, pues no lo sé, pero quizás un poco teatralizado. Hay que defender la libertad, pero en otros contextos. Hay que defender la libertad en otro contexto donde no se ataque al individuo. Y en este caso creo que se ha atacado al individuo musulmán y por eso los musulmanes están cabreados. Hay que atacar ideas, porque ese niñato de 18 años no representa a ningún musulmán, afortunadamente. Y este vídeo, pues por supuesto, con todos nuestros respetos al profesor fallecido, y que no se muera ningún profesor, ningún individuo, en ninguna parte del mundo. En este caso, se puede decir, murió, en fin, defendiendo la libertad de expresión. Es, si me permiten el juego literario, es un mártir de la democracia, absolutamente, y Samuel Paty me merece todos los respetos intelectuales y es un ejemplo a seguir, porque creo que tuvo una muy buena intención, porque incluso fue elegante en las formas, porque invitó a los alumnos a salir. Salgan ustedes de la clase. Aquellos musulmanes que se puedan sentir ofendidos, por favor, salgan de la clase. Y creo que fue absolutamente correcto y absolutamente genial, ¿no? Insisto, vivo la libertad de expresión y si lo creen ustedes conveniente, pues en fin, suscríbanse, denle like o dislike, porque en fin, la democracia funciona así, a favor y en contra de las cosas. Y en fin, a la espera de sus comentarios y de debatir, de aprender y de nuevas ideas, porque este canal no es un monólogo, sino un diálogo entre ustedes y yo. Muchas gracias.